Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección en la que vamos a aprender y vamos a continuar la lección anterior, que estuvo muy interesante. Estamos iniciando esta lección 43. Les recuerdo, todas las personas que no han visto las lecciones anteriores, por favor, hay que verlas antes de ver esta lección, porque si no, no le van a entender y van a tener muchas preguntas. Habíamos visto la lección anterior sobre el bautismo de los niños. Les recuerdo que para nuestras lecciones necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, que es lo más importante de esta lección bíblica. Si no tenemos nosotros nuestra Biblia, pues luego vamos a estar preguntando, cuestionando, no vamos a entender. Entonces es muy importante, hermanos, que comprendamos y entendamos lo que necesitamos. Es muy necesaria la Biblia. Si no la tienen, hay que comprar una. Al cabo no son tan caras. La Biblia latinoamericana es la que estamos usando como base de nuestra enseñanza. También hay que tener un cuadernito donde hagamos nuestras notas, una pluma. Y claro, si podemos conseguir el libro del curso básico popular del padre Agustín Petrocelli, curso bíblico popular, pues qué mejor. Es la base que el padre Arturo está tomando para desarrollar este curso. Gracias a todos ustedes por estar atentos, por estar puntuales a estas transmisiones. Les recuerdo que este curso bíblico tiene como objetivo primordial el que ustedes y yo crezcamos en el conocimiento de las cosas de Dios. Sin embargo, si hay alguno que viene por curioso o nomás a criticar, pues que Dios te bendiga, hermano. Te mandamos grandes bendiciones para ti, pero te suplicamos que nos dejes estudiar, que Dios te bendiga y te acompañe en tu existencia. Quiero decirles, la vez pasada nos habíamos quedado con la Biblia, ¿se acuerdan ustedes? Donde los hermanos separados aseguran que en ningún lugar se habla del bautismo de niños, que por qué la iglesia bautiza niños, que la fe se necesita, todo eso que ya dijimos en la lección anterior. Y habíamos respondido con esta cita de Mateo 28:19, donde Jesús dice: vayan y bauticen a todos. No dice edades. ¿Jesús se bautizó de adulto? Sí. Pero no dijo, así bautícense todos. No. Lo que Jesús dijo fue el bautismo para todos. Y la Iglesia Católica, gracias a la tradición, a los primeros siglos, a los primeros años, comenzó a bautizar niños. Y esto se remonta a grandes tradiciones que tenemos. Entonces, hay que recordar, y vamos a ver otras aseveraciones que el padre Agustín hace para que ustedes también lo comprendan todavía mejor. Dice así: el bautismo de los niños es un bautismo que es un don. El bautismo de los niños es un don de Dios. Y cuando decimos don, es un regalo. Bueno, ya habíamos visto esto. Nos habíamos quedado, y quiero ver con ustedes en otra cita muy importante, donde no se habla de edades, sino que se habla de una familia completa. Vamos a buscar, yo creo que tienen ustedes ahí su Biblia. Tomen su Biblia, por favor, y vamos a buscar el capítulo número 10 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya encontraron su libro de los Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Dice así, capítulo 10. Ya lo vimos en el curso bíblico que estamos teniendo también. Yo creo que ya lo han visto ustedes. El curso bíblico que tenemos ahí. Hechos, capítulo número 10. Ya lo encontramos. A ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Aquí está el 10. Versículos 44 a 48. Vamos a buscar el versículo. Está muy largo este capítulo, 44 a 48. Ya está aquí, ya lo encontramos. Muy bien. Dice así: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Y así era, pues lo oían. Entonces Pedro dijo:
¿Podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido al Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Muy bien. Esta cita muy, muy importante, habla de el bautismo de Cornelio. Aquí Pedro dice, ¿cómo vamos a negarles el bautismo a quienes han recibido al Espíritu Santo? Pero quiero fijarme con ustedes, vamos a leer la cita desde antes, porque para poder entender cómo es que Pedro va a la casa de Pedro, a la casa de Cornelio. ¿Quién es Cornelio, padre? Cornelio era un romano, no judío, que vivía en Cesarea, cerca de donde andaba Pedro. Acuérdense que este capítulo está ubicado después de la curación que Pedro hace en Haifa, en Jope, por parte de Tabita, esta mujer que era muy bondadosa, y ahí le llegaron las noticias de que este señor romano quería que fuera a su casa. Entonces, para bautizarse, para entender las escrituras, de hecho, vamos a leer un poquito lo que dice aquí. Dice así, vamos desde el capítulo número 10, vamos a leer desde el versículo 1, ¿vale? Dice así, vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿ya ven? Que también era capital del batallón itálico. Era un hombre piadoso, al igual que toda su familia. Era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Estamos en el capítulo 10, de los Hechos de los Apóstoles. Dice, una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión en la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y lo llamaba Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor, que está junto al mar. Ahí está, cómo Dios le va a revelar a Cornelio. Dice, apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a los criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todos y lo envió a Jope. Vamos a ver más adelante, dice. Capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, allí estamos. Y versículo 34 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, dice. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en toda Galilea, país judío, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado a Dios y que le dio el Espíritu Santo y poder. Como Dios dotaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final mataron colgándolo de un madero, pero Dios le resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. No por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar y dar testimonio de Dios, que ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se referían todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de sus pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo. Muy bien, aquí, a ver, esto es muy importante. Cornelio, este hombre que vivía en Cesarea, cerca de donde andaba Pedro, va a mandar traer a Pedro. Cornelio era un hombre rico, importante, poderoso. Entonces Pedro, así como que no podía decirle que no podía decir Pedro, no, pues no puedo ir, no, pues fue. Y Pedro entra en contacto con un no judío, que es un romano, como es Cornelio. Y entonces Cornelio le revela lo que ha recibido de Dios y Pedro asevera que es verdad y que está bien y que lo que Dios le ha revelado es verdadero. Entonces dice que Pedro bautiza a toda la familia de Cornelio. Aquí viene,
Cornelio le pide a Pedro que lo bautice a él y a toda su familia. Sin duda, había también algunos niños, ¿o no es verdad? ¿No creen ustedes? Desde el principio dice, pues se bautizó también a los niños. Naturalmente, el principio de la conversión, de las conversiones más numerosas eran las de los adultos, pero nunca se excluyó a los niños del bautismo. Así es. A ver, cuando Cornelio le dice a Pedro, bautízanos a mí y a toda mi familia, están incluidos los niños. Y en aquellos tiempos las familias eran grandes y había niños, obviamente. Entonces, cuando se incluye el bautismo de toda la familia de Cornelio, se incluye niños. Igual, en aquel tiempo eran más comunes los bautismos de los adultos. Sin embargo, no se excluía a ningún niño, ¿correcto? Vamos bien hasta ahí. Entonces, esa cita, todo el capítulo 10 lo podríamos leer con calma y analizaríamos cómo Cornelio le pide el bautismo a Pedro de toda su familia. Así que léanselo ustedes si pueden, todo el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, donde Cornelio le pide a Pedro el bautismo para él y para toda su familia. Dice, si leemos con atención los pasos indicados, nos daremos cuenta que la interpretación protestante es limitada y falsa y no tienen en cuenta la práctica de la iglesia desde los principios. Así es, ya ven que los hermanos separados, ellos dicen que solo la Biblia, ¿no? Y todo lo que la primer comunidad vivió, que es la sagrada tradición de la iglesia, todo eso le dieron una patada, quítense, ¿no? Nosotros no queremos nada de eso. Entonces, estamos desvirtuando, estamos eliminando una riqueza histórica, maravillosa y trascendente que nos transmitieron los apóstoles, porque los apóstoles eran los que bautizaban también niños, no solo adultos. Esa es la práctica de la primera comunidad. Entonces, hermanos separados, de verdad su interpretación de que el solo bautismo a adultos está muy deficiente y poco sustentada en la Biblia, porque también el bautismo era para toda persona. Jesús mandó bautizar a todos, no solo adultos. Jesús no dio edades de bautismo, así que no estén inventando, por favor. O si me dicen en dónde está la edad del bautismo, en dónde está la edad que Jesús dejó para bautizar, pues entonces les hacemos caso, pero no dejó edad. Otra cosa muy distinta es que Él se bautizó de adulto. Eso es muy distinto, pero ni tú ni yo somos Cristo. Ni Cristo dijo bautícense así, como yo. No. Él se bautiza con un bautismo de misericordia y de purificación, que es el bautismo de Juan, pero no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano tiene la finalidad de incorporar a esa persona a ser hija de Dios, no solamente de purificación. Es muy diferente. Dice así: el bautismo es la incorporación a Cristo y a su cuerpo, la iglesia. Así es. En la muerte del Hijo de Dios muere el hombre al pecado y en su resurrección adquiere la vida para la cual podemos llamar a Dios Abba, Padre. Esto está en la carta de San Pablo a los Gálatas 4, 6, 7. Vamos a buscarla. A ver, recuerden que hay que tener la Biblia, ¿eh? Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Oh, pues ya le dije que ahí hay lecciones bíblicas que ya dijimos cómo buscar una cita bíblica. Entonces, vaya a ver las lecciones por orden, mamacita, y luego ya nos alcanza acá. Gálatas, capítulo 4. ¿Ya la encontraron? Gálatas, capítulo número 4. Versículos 6 y 7. Dice así, 4, 6 al 7 dice: ustedes ahora, padre, espérese, vea muy rápido, póngale pausa, señora, y ahorita nos alcanza. Pero sí quiero que vean su Biblia, porque si no ven la Biblia, nomás están oyendo y no se les va a quedar nada. Luego están preguntando más al rato otra vez lo mismo que acabamos de decir. Dice, ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, te da la herencia. Así es, o sea, el bautismo nos hace hijos, nos borra los pecados. El bautismo tiene muchas consecuencias en la vida de una persona. Borra los pecados, nos convierte en hijos de Dios, nos convierte hermanos de Jesucristo, nos convierte en parte de la Iglesia Católica, que es la única iglesia de Cristo. Entonces, por eso el bautismo es tan necesario y tan importante en la vida de una persona desde su infancia, no hasta que sea adulto, porque se nos muere un adolescente, ¿qué vamos a hacer? Se nos muere un niño, también se mueren niños, o díganme si me equivoco, también los niños se mueren. Dice, el bautismo exige la fe.
Por eso la iglesia bautiza a los niños en la fe de los papás. Aquí viene lo importante. Y los pone a su lado a los padrinos cristianos que ayudarán al niño en la vida de su fe. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo implica la fe. Así es. Una persona que no tiene fe no debe de ser bautizado. De hecho, a nadie se le puede obligar a bautizar. Entonces, ¿por qué la iglesia bautiza bebés? Cuando un bebé no tiene ni siquiera la capacidad propia de pensar, mucho menos de tener la fe. Bueno, la iglesia bautiza niños, pero primero cuestiona al papá y a la mamá y a los padrinos de que si están dispuestos. De hecho, el bautismo, la primer parte del bautismo de un niño, cuando ustedes van a la iglesia, el sacerdote, antes de comenzar cualquier rito, les tenemos que preguntar a los papás, ¿a qué han venido? ¿Qué quieren que haga yo por su hijo? Y los papás me dicen, queremos el bautismo. Muy bien. Así que si a mí no me lo piden ellos el bautismo, yo no tengo por qué dar el bautismo. Si esa señora, ese señor me dice, no, pues nomás venimos aquí porque pues es la costumbre, no, pues entonces no está bien. ¿Qué quieren que haga yo por su hijo? Si me dicen, queremos el bautismo, así es, miren, la iglesia bautiza porque el papá y la mamá, o uno de los dos, o su tutor, piden el bautismo para ese niño. Entonces el padre le dice, muy bien, usted, fíjense la pregunta, nomás que, ay Dios mío, estamos tan atarantados, vamos y no ponemos atención, abrimos la boca y no sabemos ni lo que decimos. Luego decimos, les dice el padre, ¿están dispuestos, ustedes que piden el bautismo, les dice, ustedes que piden el bautismo, están dispuestos a educar en el amor a Dios y a la iglesia a este niño? Y luego me dicen los papás, sí estamos dispuestos. ¿Está dispuesta, señora? ¿Qué, padre? ¿Está dispuesta a educar en el amor a Dios y a la iglesia a este niño? Le dicen, sí estamos dispuestos. Puras mentiras. Abren la boca porque tienen lengua y porque ya les surge irse a su fiesta, pero ni saben lo que están diciendo. Y esto es un juramento, señoras que han llevado a bautizar a sus hijos, y si no cumplen con ese juramento que le hicieron a Dios, olvídense, les va a ir muy mal. Por eso después tenemos tanto muchacho, tanta muchacha que no sabe nada de Dios, porque su padre o su madre nomás los llevaron a bautizar, pero no tenían ni siquiera fe ellos. Y un papá y una mamá que no tiene fe, pues, ¿cómo? ¿Cómo le va a transmitir la fe a un niño? Entonces, por eso la iglesia, antes de bautizar a un niño, se cerciora, pregunta al papá y a la mamá y le dice, ¿están dispuestos a educar a su hijo en el amor a Dios y a la iglesia? Y dicen los papás, sí estamos dispuestos. Y luego los padrinos les decimos, ¿y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar en la educación religiosa de sus hijos? Dicen, sí, estamos dispuestos. Nunca van a misa, nomás los invitaron porque tienen dinero. Hay cada gente tan bruta que elige cada padrino, cada madrina porque tiene dinero, o eligen padrinos que viven en Estados Unidos, que los niños jamás van a volver a ver en su existencia. Qué tontos. Los padrinos deben de elegirse de gente cercana a ti, de gente que vive una vida cercana a Dios o que llevan por lo menos una vida buena. No eligen al compadre borracho del esposo, del papá o de la mamá, su comadre la chismosa, con la que se sienta a criticar a todo mundo. Imagínense, pobre niño. Por eso vean lo que tienen, pues con esos padrinos que escogieron, ese padre o esa madre, irresponsables que no les enseñan a sus hijos nada de Dios. Y luego ya después me los traen a mí, ¿no? Como si yo tuviera aquí las inyecciones para quitar lo bruto. No, señoras, ni me los traigan. Ese muchacho está perdido por su padre y por su madre. No le enseñaron nada, ni siquiera con el ejemplo, mucho menos de palabra. Así que la iglesia bautiza después de preguntar. Si los papás que van a bautizar, cuando yo les digo, ¿están dispuestos a educar al niño en el amor a Dios en la iglesia? Me dicen, no estamos dispuestos. Pues yo no les bautizo a su hijo, llévenselo. Porque si no están dispuestos, yo no voy a bautizar a un niño que sé que no va a crecer en la vida de la fe. Así es. Cuando la iglesia bautiza a un adulto, que también es el caso, es obvio que ahí no se le pregunta a nadie. Ahí se le pregunta al que va a bautizarse. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo? Y él me tiene que decir que sí.
En este caso, los papás y los padrinos, el niño es un bebé, no puede responder por sí mismo, pero está el peligro de muerte, está el peligro de condenación por esta criatura, por eso se bautizan niños. Entonces, se le pregunta a la mamá y les dice, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, señora? Sí, creo. ¿Creen en Él? Sí, creo. Ni saben lo que están diciendo algunos. Ay, Dios mío, vieran qué tristeza me da a mí. Me da lástima ver al niño decir, ay, este niño pobre en medio de estos dos atarantados, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo, otro atarantadito, pues ni modo que sea muy listo el muchacho en medio de los dos. Luego yo les digo a los papás, ¿cómo quieren que su hijo sea de grande? Uy, queremos que sea trabajador, responsable, puntual, eficiente, que vaya a la iglesia, que rece, que confíe en Dios. Sí, todo eso, padre. Pero ellos no van a la iglesia, no rezan, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde va a ir ese muchacho a la iglesia si su madre o su padre no van? ¿O van cuando les da su regaladota gana? ¿De dónde? Ay, todos queremos hijos muy santos y muy buenos. Pero el padre y la madre, par de... No voy a decir aquí, pero sí me entendieron. Muy bien, entonces, obviamente la iglesia pide y exige que haya calificación de la fe. Si los papás me mienten, yo no soy nadie para decirles, no sea mentirosa, no sea mentiroso, Señor. No. Si los papás me están mintiendo a mí, eso es asunto de ellos, porque le están mintiendo a Dios y sobre todo a una promesa que están haciendo sagrada delante de Dios. Dice, la pretensión protestante de que el niño no tiene fe y no tiene conciencia de aceptar este regalo de Dios es falsa y contradictorio por varios motivos. Vamos a ver esto. ¿Por qué los hermanos separados dicen que un niño no puede tener la fe para responder a lo que es la vida de la gracia? Bueno, pues vamos a responderles con mucho corazón, mucho cuidado para que ustedes lo entiendan. Dice, para el niño los padres quieren lo mejor, así es. No le preguntan si quiere nacer, ni si quiere comer. Cuando está enfermo le dan remedios, aunque el niño no quiera. Con mayor razón tendrán que darle la vida de Dios en el bautismo, siendo la mayor riqueza que ellos tienen. Así es, a ver, qué bien el padre responde, dice, todo papá, toda mamá quiere lo mejor para su hijo. ¿O no es verdad, señoras? Ustedes cuando tuvieron a su primer bebé, su segundo, su tercer bebé en sus brazos, ustedes querían lo mejor para sus hijos, lo mejor para ellos. Y le dieron remedios. ¿A quién le gusta llevar a sus hijos a vacunar? A nadie, pero lo tienen que llevar aunque lo inyecten y el niño llore y se enoje. Lo tienen que hacer porque saben que le están dando algo bueno y no le están preguntando, no están diciendo, bueno, ya cuando crezca, si él quiere que se vacune. No, se lo van y lo vacunan. Igual al niño le dan de comer, aunque no quiera comer, vas a comer, porque saben los papás que es algo bueno. El bautismo también se lo dan porque saben que es lo más que tienen ellos, que hacer a su hijo hijo de Dios, eso es más hermoso. Yo creo que, yo no tengo hijos, pero yo creo que llevar un hijo a bautizar, presentarlo al templo, que el padre le ponga el agua sagrada y lo convierta en hijo de Dios con la crismación en el pecho y en la cabeza, yo creo que ha de ser una sensación muy grande de un papá, de una mamá, al llevar a su hijo a bautizar. Pero no se queden en la sensación, señora, hay que progresar en esto, no nomás, ay, qué bonito estuvo el bautismo. Sí, pero ni supo ni qué significa el bautismo. Esa señora está perdida, está extraviada de las cosas de Dios. Y vieran cómo se dan estas cosas, vieran cómo se da esta ignorancia. Así que cuando bautizamos a un niño es el mayor tesoro que le damos desde la infancia. Ahora, yo ya bauticé a mi hijo, pero yo le dije al padre que yo me comprometía a educar a mi hijo en el amor a Dios y a la iglesia. ¿Qué ha hecho, señora, por educar a su hijo? ¿Qué ha hecho, señora? Señor, lo lleva a la iglesia, reza con él, le enseña, ya lo enseñó a rezar, el niño va con usted a ver a la Virgen, va al sagrario, se hinca, está llevando un curso bíblico, algo que él está enseñando a su hijo. Nada. Pues entonces no está cumpliendo, es una mentirosa, usted un mentiroso que está faltando a una promesa que le hizo a Dios, de la cual Dios le va a pedir cuentas. No, que luego vienen conmigo y, ay, por favor, padre, ayúdeme con mi hijo. Le digo, ¿y cómo le hacemos, señora? ¿Lo agarro garrotazos o cómo le hago? Si usted, que tuvo a su hijo en su casa 20 años, no le enseñó nunca nada de Dios, pues imagínese, ¿usted cree que yo con media hora voy a poder? No se haga ilusiones, señora. Las cosas de Dios se aprenden desde la infancia. Y si usted no lo hizo, pues ahora tiene las consecuencias. Vea nomás qué bestia tiene ahí.
Discúlpenme algunos si les digo esa palabra, pero algunos de verdad que sí. Sin embargo, hay otros que mis respetos, tienen hijos allegados a Dios, enamorados de las cosas de Dios, los cuales les felicito, señoras. Muy bien hecho, los felicito. Bueno, dice, si dicen que el niño no tiene conciencia ni tiene fe, ¿a qué edad puede estar seguro de que la tenga? Muchas sectas ponen a los 7 años, otras a los 14, los 18 o algunas a los 21. Fíjense, las sectas protestantes son bien listas. Cuando les conviene, bautizan niños. Cuando no les conviene, dicen que deben de bautizar adultos. Los hermanos separados tienen como norma que para que un niño pueda ser bautizado, tiene que estar en uso de su razón. Cuando un niño empieza a razonar, empieza a entender lo que es la realidad, la vida, ¿cuándo? Pues algunos a los 7 años, ¿no? Ya el niño ya comprende, ya asimila lo que es. Ahorita yo creo que a los 5 años. Entonces, los hermanos separados dicen que no deben de bautizarse bebés. Pero, ¿qué creen ustedes? Sí bautizan niños. Sí los bautizan. Ellos dicen, como dice el padre, tiene razón, dice, algunos ponen como norma bautizarlos a los 7 años, otros a los 14 o a los 18 y otras a los 21. Pero fíjense, y algunos, y los protestantes cuando van a su casa de ustedes, siempre les dicen, hermana, nosotros nos bautizamos como Cristo dijo. Cristo no dijo la edad, Señor. Cristo no puso edad para bautizar, no esté inventando, no esté mintiendo. Si vamos al bautismo de Cristo en los primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, lo único que dice es que Cristo llegó al río Jordán, donde estaba su primo Juan, lo bautizó, se abrieron los cielos, dijo, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, etc. Pero no hay una edad, hermano separado. Entonces, usted que dice que los niños deben de ser bautizados en uso de razón, entonces, ¿por qué no se esperan a los 31 años? Si ustedes dicen que lo hacen como dice la Biblia, pues la Biblia no dice edad, pero ustedes dicen que se bautizan como Cristo. A los 31 años se bautizó y no es cierto, ustedes no se esperan a los 31. Les digo que mis hermanos separados, con mucho respeto para ellos, son convenencieros. No viven la verdad como fue transmitida, sino que lo que les conviene, la Biblia. Y si no me conviene, sin Biblia, ¿no? Pero cuando voy con un católico atarantado, como hay tantos, a eso sí, les digo hasta que los confundo y los convenzo de venirse con nosotros. Mucho cuidado, hermanos, hay que ser inteligentes un poquito y no tienen argumentos los hermanos separados. Su interpretación del bautismo de niños es muy falsa, muy deficiente y muy convenenciera, eso sí. No se puede poner una edad para empezar a creer, así es, eso es la respuesta, dice. Desde que nace el niño está abierto al bien y a la gracia de Dios y a su manera cree y confía. Desde el nacimiento, pues es necesario que la vida de Dios y su gracia estén en ellos, así es. O sea que le vamos a poner una edad al niño para recibir las gracias y la misericordia de Dios. O sea, los hermanos separados dicen que hasta los 31 años, otros que a los 18, otros que a los 21, otros que a los 14 y otros que a los 7. ¿A quién le hacemos caso, Padre? No les hagas caso a ellos, hazles caso a lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 28. Cristo dijo, vayan y bauticen a todos, dice, a todos los hombres. No hay edades, Cristo no puso edad, la edad la pusieron ellos. Así que mucho cuidado, hermano, que no te vean la cara, porque, híjole, cuidado con mis hermanos separados, estos están embravecidos y yo creo que al escucharme se enojan mucho y quieren agredirme, pero no me agredan, hermanos, porque yo no los estoy agrediendo, solo les estoy diciendo la verdad como debe de ser. Pues que Dios me los bendiga mucho. Esta fue la lección número 43, la parte 2 del bautismo de los niños. Lo que dicen los protestantes, lo que dice la Biblia y lo que dice la sagrada tradición de la iglesia. Recuerden, gracias por darle me gusta a este video, ahí donde está la manita así, presiónenle. Gracias por ayudarme de esa manera, gracias por compartir estos videos con otras personas que están
con hambre de comprender, con hambre de entender y de aceptar. Y también gracias a los que descargan estos videos y se los muestran a otros. Les agradezco mucho a los sacerdotes que recomiendan estos videos, a todas las páginas, les agradezco mucho a todas las páginas que comparten mis videos en su Facebook, en su YouTube. Muchas gracias. Ustedes me animan al ver yo cuánta gente ve mis videos, que me cuestan mucho trabajo hacerlos, me canso también, pero a mí me anima mucho el ver cómo ustedes comparten y transmiten estas enseñanzas. Gracias a los que se reúnen en su parroquia a aprender estas lecciones. Véanlas todas, por favor, hermanos, no se brinquen ninguna. Véanlas todas, desde la 1 hasta esta que vamos en la 43 y todas las que vienen, porque va a haber muchas más. Espero a ver si puedo llegar a 100 lecciones, ¿cómo ven? Les va a servir muchísimo, van a amar más la Sagrada Escritura, la van a aprender a manejar, a quererla, a amarla, a vivirla y van a aprender a amar su fe católica. Ese es mi trabajo como sacerdote y sobre todo mi trabajo como bautizado. Lo que a mí me mueve a ayudarles es mi bautismo. Fui bautizado y ahora estoy trabajando para las cosas de Dios. Que Dios me los acompañe y les encargo una oración por un servidor, por todo mi equipo de trabajo, para que nos siga dando salud, fortaleza y ganas de hacer las cosas. Gracias a todos. Suscríbanse a mi canal, no sean malitos, así les puede llegar la alerta cuando transmitamos para todos ustedes. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.